Buen día, les habla el ingeniero Jorge Eduardo Loaiza Pérez, ingeniero químico, profesor de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Química y perteneciente al Departamento Académico de Procesos. Muy bien. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre un caso para aplicar el método HASSOP. El equipo que se ha elegido en esta oportunidad es un molino de bolas, ¿no? Que es muy utilizado en realidad en la industria y por supuesto en la industria metalúrgica en particular. Vamos a analizar una corriente de alimentación y vamos a aplicar el método, ¿no? Vamos a aplicar el método. ¿Sí? Es importante, en primer lugar, tener en cuenta, digamos, una breve descripción del equipo, ¿no? Y de algunas de sus características más importantes, ¿no? Entonces, el molino de bolas pertenece a un grupo de equipos, en realidad, cuyo objetivo es la reducción de tamaño. Muy bien, nosotros tenemos, luego de la explotación minera, por ejemplo, ¿sí? Materiales de tamaños grandes, ¿no? Que tienen que ser reducidos a tamaños más pequeños para que puedan ser utilizados en otras etapas del proceso, ¿no? Del proceso para la obtención de metales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos varios niveles, ¿no? Varios niveles. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, las chancadoras, tenemos las trituradoras y tenemos los molinos. Muy bien. En las chancadoras, ¿no? Se reduce un primer nivel de tamaño. Muy bien. Si queremos un nivel menor, utilizaremos una trituradora. Y si el tamaño es mucho menor, utilizaremos un molino. Hay varios tipos de molinos, ¿no? Y esta vez vamos a describir un molino de bolas. Entonces, un molino de bolas en realidad es un cilindro que tiene una zona de entrada del material o una zona de alimentación y tiene una zona de salida de alimentación. En su interior hay bolas, ¿no? Bolas, o sea que son un material esférico de tamaños adecuados, pueden ser de diversos tamaños en realidad, ¿no? Entonces, el principal equipo de un molino de bolas, ¿no? Es efectuar la reducción de tamaño para poder seguir en el proceso, ¿no? De concentración de minerales, ¿no? Entonces, la reducción de tamaño es importantísima para la flotación, por ejemplo, o también para la lixiviación, ¿no? Los molinos de bolas están muy bien estudiados, hay una serie de modelos matemáticos para su diseño, hay una serie de modelos para predecir el tamaño y la cantidad de bolas, entre otros, ¿no? Muy bien. ¿Sí? La reducción de tamaño, ¿no? Del tamaño más grueso al tamaño más fino, como habíamos visto, pasa por diversas opciones, ¿no? Este chancado, esta trituración y esta molienda. Entonces, al molino de bolas llega el material, ¿no? Como parte de sus distintas etapas en el circuito de chancado, ¿no? De chancado, ¿no? Muy bien. Es muy importante el tamaño de material que llega al molino de bolas porque la eficiencia de la molienda va a depender también del tamaño, ¿no? Del tamaño de lo que ingresa al molino, ¿no? En el diagrama que estamos observando vemos una alimentación y vemos la descarga y en el interior se ve parte del material con las bolas, ¿no? Con las bolas. Muy bien. Con respecto al tamaño es muy interesante, ¿no? Conversar brevemente sobre ello, ¿no? El material no puede ser ni un tamaño muy grueso, ¿no? Ni un tamaño muy fino, ¿no? Porque la calidad del producto final, el tamaño que requerimos para la siguiente etapa, ¿no? Afecta la eficiencia de la siguiente etapa, el siguiente tratamiento, ¿no? Hay varios tipos de formas como se realiza la molienda, ¿no? Utilizando las bolas, ¿no? Entonces nosotros tenemos tipo cascada o tipo catarata, el movimiento interior que va a hacer que se reduzca el tamaño del material. Hay otros molinos donde se aprovecha también el propio material a moler, ¿no?
¿no? Entonces, hay unos molinos semiautónomos que se llaman, ¿no? Pero en este caso vamos a ver el molino de bolas, el molino de bolas. Es importante, ¿no?, tener en cuenta que se requiere la adición de agua para el molino, pero también podemos tener otros reactivos químicos, ¿no? Inclusive para mantener algunas características o algunas propiedades dependiendo del material que se esté procesando. ¿Eh? La carga de bolas, estas bolas son de acero, ¿no? Generalmente hay un rango, ¿no?, donde vamos a tener las bolas, ¿no?, de 30 a 45% de todo el volumen interno del molino, porque el resto, o una parte importante, la ocupa el mineral que va a ser reducido de tamaño, ¿no? Las bolas, como les había mencionado también, pueden ser del mismo diámetro o diferentes diámetros, ¿sí? O combinar varios tamaños, ¿no?, dentro de la misma carcasa, ¿no?, del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, pueden ser bolas del mismo tamaño, muy bien, pueden ser bolas de diferente tamaño, inclusive hay molinos que tienen cámaras con bolas de tamaños distintos. En una cámara, bolas de un tamaño, en otra cámara, bolas de otro tamaño. Y el material no solamente, ¿no?, que utilizan los molinos de bolas es acero, sino dependiendo de la molienda que se realice, puede ser de otros materiales, ¿no? Entonces, con esta presentación, ¿no?, del molino de bolas, ¿sí?, vamos a aplicar un análisis HAZOP, ¿no?, para ver, digamos, qué podría fallar, ¿no?, y predecir, ¿no?, ¿no?, el funcionamiento del molino y tomar las medidas, ¿no?, preventivas, ¿no?, para minimizar, muy bien, el mal funcionamiento. Un mal funcionamiento puede traer una serie de consecuencias, no solamente para el material que se está reduciendo de tamaño, sino también puede traer algunas complicaciones en el proceso, incluyendo algunos accidentes, ¿no? Entonces vamos a utilizar este caso como un ejemplo. Entonces, si nosotros recordamos en realidad lo que implica el análisis HAZOP, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una planta industrial, ¿sí?, que requiere hacerse una serie de preguntas, ¿no?, para ver qué podría fallar en las distintas áreas o en distintas zonas de la instalación, muy bien, o en cada una de las etapas o zonas, ¿sí?, de la planta, ¿no?, de la planta. Muy bien, en este caso vamos a tomar como referencia el molino de bolas y va a estar en el área o en la zona de reducción de tamaño, ¿sí? Y lo que necesitamos es formar un equipo denominado equipo HAZOP, donde es un equipo en realidad multidisciplinario e interdisciplinario, donde participan una serie de profesionales que van a sumar los conocimientos teóricos que tengan con respecto al tema, más los conocimientos que le da la práctica, ¿no?, o las competencias que hayan adquirido, ¿no?, por haber realizado estas actividades previamente, ¿no? Entonces hay un equipo HAZOP encargado de aplicar esta metodología que vamos a ver aquí brevemente, ¿no? Entonces, lo primero es ver el área que vamos a trabajar. Entonces estamos en el área de reducción de tamaño, podemos tener una subárea que puede ser el área de molienda específica, podemos tener el área de chancado, podemos tener el área de trituración. Entonces vamos a ver el área de molienda. Entonces seleccionamos un equipo del área de molienda. En este caso va a ser el molino de bolas. Seleccionamos una línea de flujo. En este caso será la línea de alimentación. Aplicamos una palabra guía, ¿no?, que esta palabra guía podría ser no, podría ser más, podría ser menos. Muy bien. Seleccionamos una variable del proceso, ¿no? La variable del proceso, ¿no?, podría ser, por decirles, densidad, ¿no? Podría ser densidad, podría ser velocidad de este proceso, muy bien, entre otras, ¿no? Muy bien, entonces hay una serie de variables, como vamos a ver en un caso práctico, ¿no?, para esta conversación. Luego, si nosotros tenemos la palabra guía, ¿no?, y la relacionamos con la variable del proceso, vamos a tener una desviación,
¿no? Una desviación de las condiciones, digamos, normales de funcionamiento. ¿Bien? Y luego hay que estudiar la desviación. Para estudiar la desviación habría que identificar las posibles causas, ¿no?, de esta desviación, cuáles serían las consecuencias de que ocurre esa desviación, ¿no? Si existen medidas de protección, habría que tenerlas en cuenta también, y por supuesto, las medidas correctoras que sean necesarias, ¿no? Muy bien, uno siempre comienza aplicando una palabra guía a una variable. Muy bien, ¿sí? Luego, cuando ya aplicó esta palabra guía a la variable, muy bien, vemos que otra desviación pueda ocurrir. Utilizando la misma palabra guía, volvemos a seleccionar otra variable, así hacemos el mismo análisis. Imagínense que ya hemos terminado, ¿correcto? Todas las desviaciones en relación a una palabra guía que elegimos. Entonces tendríamos que tomar ahora otra palabra guía. Muy bien. Si comenzamos con una palabra guía más, muy bien, luego tendremos que aplicar la palabra guía menos y otras que apliquen, si es que fuera el caso, ¿no? Si es que fuera el caso. Muy bien. Cuando ya hemos terminado aplicar todas las palabras guías posibles, no todas las palabras guías son posibles, no todas las palabras guías tienen la misma significación o la misma importancia, ¿sí? O la posibilidad de ser aplicadas en todos los casos, ¿no? Podríamos ver si ha finalizado el estudio de todas las líneas de flujo. Muy bien. Si no ha finalizado el estudio de todas las líneas de flujo, tendríamos que entrar a una línea de flujo, ¿no? O a otra línea de flujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a analizar la línea de alimentación, pero también podríamos analizar la línea de descarga. Si ya ha finalizado, ¿no?, todas las líneas posibles del equipo, ¿no?, entonces lo que teníamos que hacer es seleccionar un nuevo equipo para seguir nuestro análisis HASO, ¿no? Como ejemplo, vamos a ver el caso de molino de bolas que habíamos planteado. Ahora, para ayudarnos hay que elaborar unas tablas, ¿no? Y esta tabla se llama una tabla HASO, ¿no?, donde nosotros coloquemos ahí en la tabla todos los detalles propios del área que vamos a hacer, de los responsables, la fecha que se hizo, un código para poder manejar, ¿no?, el estudio HASO que se ha realizado y poderlo comparar con otros previos o con otros futuros. Entonces aquí vamos a consignar, por ejemplo, de izquierda a derecha la palabra guía, la variable, ¿no? Si asociamos la palabra guía con la variable, tendremos la desviación y haríamos el análisis, ¿no? ¿Cuáles serían las posibles causas de la desviación? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias? ¿Cómo respondería el sistema de acuerdo a las medidas de protección necesarias que siempre se tiene para los equipos? ¿Qué acciones habría que tomar? Estas acciones correctivas, si fuera el caso, y algunos comentarios que complementen la información anterior. Una sugerencia importante es numerar, por ejemplo, las causas, porque las causas se relacionan con las consecuencias. Entonces, numeremos las causas y así vamos a tener un correlato en las consecuencias o inclusive en las respuestas del sistema o de las acciones a tomar, ¿no? Hay algunas causas que tienen varias posibles consecuencias y estas posibles consecuencias pueden tener a su vez varias respuestas y esta responder a una o más acciones a tomar, ¿no? Una sugerencia importante, ¿no?, para los que están desarrollando esta actividad es trabajar con este programa del Office que es el Excel. Nos ayuda mucho a construir estas tablas, inclusive podríamos hacer una programación en Excel para tener información en el momento que queramos sobre la desviación, ¿no?, que se presente con respecto a una variable en particular y con respecto a una línea, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En esta tabla HASOP, lo que habríamos que tener también indicar cuál es la línea que estamos utilizando, ¿no? Muy bien, entonces les voy a presentar una captura de pantalla de el análisis que se ha hecho para unas cuantas variables para que esto se pueda comprender, ¿no? Se pueda comprender, ¿no? Aquí, por supuesto, lo verán muy pequeño, después lo voy a agrandar, ¿no? Es un análisis HASOP, ¿no? Para un molino de bolas. La línea analizada es la alimentación al molino de bolas, el área es molienda, tenemos el nombre del ingeniero responsable, tenemos el nombre del ingeniero que hizo la revisión, tenemos un código específico, ¿no?, para este tema y tenemos, por supuesto, la fecha en que se hizo este estudio, ¿no? Una visión general nos va a permitir
¿no? Tener en realidad varias palabras guía, ¿no? Entonces tenemos la palabra guía no, la palabra guía más, la palabra guía menos, para la variable flujo másico. O sea, quiere decir que a flujo másico le vamos a aplicar no, le vamos a aplicar más y le vamos a aplicar menos. Muy bien, ¿no? Como les decía, no todas las variables admiten el mismo tipo de palabra guía. Por ejemplo, el área específica, ¿no? El área específica. El área específica admite más área específica o menos área específica, pero no admite no área específica, ¿no? Porque si no hay área específica, entonces no habría partícula que se va a efectuar la molienda, ¿no? Entonces, no existiría. Desde el punto de vista técnico, siempre tiene que haber una masa y siempre tiene que haber un volumen, ¿no? Sobre todo en este caso que estamos manejando sólidos. En el caso de más humedad o menos humedad, muy bien, se está trabajando las mismas requerimientos, ¿no? Los mismos requerimientos, ¿ya? Entonces, aquí, como les había dicho, ¿no? Vamos a trabajar esto un poquito más grande, ¿no? Para mirar cómo son las características de esta tabla. ¿No? Vamos a retroceder un poquito para tener la visión de todo ello, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, tenemos la alimentación al molino de bolas, tenemos la palabra guía, la variable, observamos de izquierda a derecha la desviación, las posibles causas, las posibles consecuencias, muy bien, las acciones a tomar y los comentarios, ¿no? Nosotros hemos tenido una tabla HASOP orientativa, ¿no? Dependiendo de la situación, podríamos inclusive resumirla, ¿sí? Y pasar algunas respuestas a el tema de comentarios, entre otros, ¿no? Ya hay libertad, pero lo importante es que ustedes tengan una estructura para poder trabajar. Entonces vamos brevemente a analizar esas condiciones, ¿no? Entonces hemos tomado lo que corresponde a la palabra guía, a la variable, a la desviación y las posibles causas, ¿no? A las posibles causas. Muy bien. Entonces, la palabra guía, por ejemplo, no. No asociado a flujo másico, ¿qué significaría? Falta de flujo másico en la alimentación del molino. Esa sería la desviación, ¿no? No flujo másico. Entonces, no flujo másico es falta de flujo másico en la alimentación al molino. ¿Ya? ¿Por qué puede faltar flujo másico en la alimentación al molino? ¿No? Porque puede haber una falla en los motores, muy bien, que mueven las fajas transportadoras que alimentan el material al molino. Muy bien. O podemos tener una obstrucción a la salida de las tolvas de finos que alimentan al molino. Muy bien. Podríamos tener otra palabra guía, que es la palabra más flujo másico, ¿no? Entonces, ¿qué significa más flujo másico? Que hay un aumento significativo del flujo másico en la alimentación al molino. Entonces, ¿por qué se puede dar, muy bien, ese aumento significativo del flujo másico? ¿Ya? Puede darse por una falla en el sistema de cierre-apertura, ¿no? De la descarga, ¿no? En la zona de alimentación, ¿no? O la descarga desde las tolvas, muy bien. Puede haber una falla en los sistemas eléctricos que controlan, muy bien, el funcionamiento de la faja transportadora. Muy bien, si trabajamos con la palabra guía menos, ¿no? Menos asociado al flujo másico es menos flujo, disminución significativa del flujo másico en la alimentación al molino. ¿Ya? ¿Y por qué se puede dar esto? También por una falla en el sistema de cierre-apertura en la zona de descarga que corresponde a la alimentación, ¿no? En las tolvas de finos hacia el molino, ¿no? También puede haber ocurrido por una falla en los sistemas eléctricos, ¿no? De las fajas transportadoras. Muy bien. Con respecto al área específica, cuando uno trabaja con sólidos, ¿no? Utiliza área específica, ¿no? Área específica, ¿no? El área específica en realidad se mide, ¿no? En unidades de área sobre unidad de masa, ¿no? Por ejemplo, se utiliza metros cuadrados sobre gramo, entre otras, ¿no? Más área específica, aumento significativo del área específica en la alimentación. Si el área específica aumenta, ¿no? Implica que la alimentación es muy fina, ¿sí? Entonces quiere decir cuáles serían las posibles consecuencias que ha habido una previa trituración fina, ¿no? Antes de llegar al molino ya estaba reducido de tamaño,
¿no? Menos, disminución significativa del área específica. Muy bien, alimentación muy gruesa. Muy bien, quiere decir que hubo una trituración que llegó a niveles tales que tenemos lo que se llama trituración gruesa. El tema de humedad, habíamos dicho que es importante la humedad, pero tiene que ser una humedad controlada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tenemos la palabra guía más y humedad? Entonces hay un aumento significativo de la humedad en el material que es alimentado al molino. Entonces quiere decir que hay un problema con las válvulas, muy bien, que suministra el agua. Muy bien. Y si hubiera menos, ¿no? También, ¿no? Tendríamos una disminución significativa de la humedad en la alimentación al molino. Entonces tendríamos una falla también en la válvula, pues, ¿no? Entonces una falla porque hay mucho más humedad y una falla también porque hay mucho menos humedad, ¿no? Correcto. Sí, habíamos visto en realidad que así, ¿no? Completando, ¿no? La tabla estoy presentando para poderla entender ahí, así como teníamos la palabra guía, teníamos la variable, teníamos la desviación y teníamos las causas, también necesitamos las posibles consecuencias, ¿no? ¿Qué pasaría si no hay flujo másico? Si no hay flujo másico, o sea, si no hay que moler, ¿no? En el interior del cuerpo del molino, dentro de la carcasa, ¿qué ocurrirá? Un deterioro del molino por el desgaste, esta vez, del revestimiento, ¿no? Entonces, ¿qué acciones deberíamos tomar? Teníamos que tener, ¿no? O tendríamos que implementar, o tendríamos que instalar un sistema del bloqueo del molino para que no, cuando no exista flujo másico, el molino no funcione, ¿no? ¿Algún comentario? El comentario podemos asociarlo a la respuesta del sistema, ¿no? Deberíamos tener una alarma, ¿no? Para que nos avise cuando no ingresa flujo másico al sistema, ¿no? Y así sucesivamente podríamos ver, ¿no? ¿Qué pasaría con la palabra guía más flujo másico? Si hay más flujo másico, se sobrecarga el molino. Entonces, si se sobrecarga el molino, ¿no? La molienda es ineficiente, es defectuosa, ¿no? Porque vamos a tener un mayor contenido de gruesos. Muy bien. ¿Qué acciones podríamos tomar para solucionar el problema? Aumentar la velocidad de rotación del molino. Muy bien. Pero hay que tener en cuenta que los equipos tienen algunas restricciones para su funcionamiento. Y una de ellas, ¿no? Es la velocidad crítica de rotación, ¿no? No podemos llegar a la velocidad crítica de rotación. Muy bien. ¿Qué pasa con la palabra guía menos? Menos flujo másico. Muy bien. Igualmente, ¿no? La molienda va a ser defectuosa, ¿ya? Porque vamos a lograr un menor, ¿no? Tamaño, ¿no? En las partículas de lo que queremos, entonces vamos a tener un mayor contenido de finos. Entonces, para lograr compensar eso, ¿qué haríamos? Tendríamos en este caso que disminuir la velocidad de rotación del molino, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Para lograr la granulometría óptima. Acuérdense que nosotros vamos a agregar material dentro de un molino con una cantidad de bolas determinada, con un tamaño determinado de las bolas, con un material de las bolas, etcétera, con una velocidad de rotación y con un tiempo para obtener la granulometría óptima. Por supuesto, esto requiere un trabajo de laboratorio, hay molinos de laboratorio para ensayar una serie de aspectos, ¿no? Muy bien, con respecto al área específica también podríamos seguir analizando. Muy bien. ¿Qué pasa con la mayor área específica? ¿No? Mayor específica. Mayor específica implica tamaño más pequeño, ¿no? Tamaño más pequeño de los sólidos, ¿no? Entonces, esto requiere un consumo mayor de energía eléctrica. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer para compensar ello? Retirar, ¿no? Bolas del molino. Muy bien. Entonces, sí, la etapa siguiente del proceso en la cual forma parte el molino de bolas es la flotación. Muy bien, vamos a tener un ineficiente proceso de flotación, ya que, ¿qué va a ocurrir? Que el material valioso, lo que queríamos extraer, va a salir flotado junto con las impurezas. Entonces, en esas grandes burbujas que carga el material valioso, también, ¿no? Vamos a tener mezclado con las impurezas, ¿no? Entonces, las burbujas, en lugar de retirar las impurezas, también retiran el material valioso, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante, ¿ya? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La idea de la flotación es que poder separar lo valioso de las impurezas y no que salgan juntos, ¿ya? Entonces, si la molienda es muy fina, entonces los dos componentes salen juntos, el valioso y las impurezas, ¿ya? Tenerlo en cuenta, muy en cuenta, ¿no? Si la palabra guía sería menos,
muy bien, ¿no? Habría una baja recuperación del metal en el proceso de flotación, ¿no? Entonces, en este caso, habría que aumentar las bolas del molino, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Si la molienda es muy gruesa, entonces esta vez el material valioso, ¿no? Ya no puede flotar, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es conocer el proceso que continúa al proceso en el equipo que nosotros estamos realizando, ¿no? Igualmente podríamos tener con el caso de la humedad, ¿no? La palabra guía más, que habíamos visto, la palabra guía menos, cómo se relaciona la humedad con el mayor gasto de energía, por ejemplo, ¿sí? Si hay mayor humedad o si hay menor humedad frente a ello, ¿no? Así podríamos tener algunos aspectos adicionales, ¿no? ¿No? El análisis de Hassel le mostré una pequeña zona de esta tabla, podríamos tener una zona adicional para otras variables del proceso. ¿Qué ocurriría con la densidad del material? ¿No? ¿Qué ocurriría con la velocidad con que se realiza la alimentación al molino? Esto es importante, ¿no? Hay varias velocidades en realidad, ¿no? Que ustedes tendrían que tener en cuenta. Esta vez estamos viendo, ¿no? Velocidad de alimentación, pero mencionamos anteriormente que hay velocidad de rotación, ¿no? Así igualmente podríamos tener esto ampliado para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan revisar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de más velocidad, ¿bien? ¿Sí? Si nosotros retrocedemos para ver el caso de velocidad, ¿no? Más velocidad, aumento significativo de la velocidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué puede ocurrir el aumento significativo de la velocidad? Por una falla, ¿no? En el sistema de regulación de la faja transportadora, ¿ya? Muy bien. O por fallas en los sistemas eléctricos que controlan, ¿no? Las fajas de transporte, ¿correcto? ¿No? ¿Qué consecuencias qué consecuencias nosotros en realidad podríamos tener, ¿no? ¿Qué consecuencias nosotros podríamos tener aquí, ¿no? Sobrecarga del molino, ¿no? Si la velocidad de alimentación aumenta, sobrecarga del molino. Muy bien, ¿qué medida tendríamos que tomar? Disminuir, ¿sí? La cantidad que se alimenta, ¿no? Hasta que se pueda regular la velocidad de la alimentación de la faja transportadora. Correcto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta un comentario que esto de retirar bolas, ¿no? O disminuir la alimentación, etcétera, o hacer alguna modificación en el sistema, hay una pérdida de tiempo, ¿no? Y por supuesto disminuye la capacidad de molienda, si es que nosotros tuviéramos el caso, ¿no? Muy bien, como les mencionaba, uno puede en el Excel, ¿no? Trabajar muy bien estos temas, hacer una programación en Excel, ¿no? Tener las variables con sus palabras guías, ¿sí? Y hacer la programación tal que en cualquier momento nosotros vayamos a nuestro diagrama en Excel, ¿sí? A nuestro análisis HASOP en Excel y podamos ingresar cualquier letra, muy bien, que represente a la variable, ingresar la palabra guía, ¿no? Y estudiar, ¿no? Todo el análisis previo que hemos hecho para saber qué medidas podemos tomar, ¿no? Entonces, este análisis de HASOP nos ayuda mucho, ¿no? Para prevenir lo que puede ocurrir, ¿no? Lo que puede ocurrir, ¿sí? Y por supuesto, aumentar la eficiencia del proceso, ahorrar tiempos, ahorrar dinero y también ver el tema de la seguridad asociado a estos aspectos, ¿no? Yo quería presentarles un ejemplo de HASOP. Ustedes pueden complementar también este video, ¿no? Con una revisión del HASOP que figura en un video anterior, ¿no? Para que ustedes puedan analizar y revisar, ¿no? Como ver el video, también podrían hacer unas copias de pantalla para que vean cada uno de los casos analizados frente a ello. Y si tienen algún comentario adicional, me pueden escribir a mi correo institucional jloaisap@universidadnacionalmayor de San Marcos.edu.pe, ¿no? Aquí vemos un gran molino de bolas, ¿sí? De la empresa minera Las Bambas en Apurímac, Perú. Bueno, muchas gracias y espero que este caso les sirva como una forma práctica de cómo hacer un análisis HASOP.
Se puede aplicar, por supuesto, para un reactor, para un intercambiador de calor, para una torre de destilación, para un tanque de almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos esas opciones. Muchas gracias.